Bueno, le vamos a dar la bienvenida a todos y a todas a este cuarto Congreso de Literacidad Crítica Mediática de las Américas. Este año con sede en Argentina, en Río Grande, provincias de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. El IPES Paulo Freire agradece a todos los estudiantes, docentes y voluntarios que hacen posible este gran encuentro. Nuestro instituto ha participado de este encuentro en las 3 ediciones anteriores y hoy tenemos el orgullo de ser anfitrión de semejante espacio y este importante evento de corte internacional. En esta edición 2023, el Congreso se desarrolla a partir de una modalidad híbrida. Tiene entre el 30% presencial y entre el 70 y el 80% virtual. ¿Sí? Con el propósito de poder llegar a la mayor cantidad de lugares del planeta. Y ahora le voy a ceder la palabra a Gustavo, quien nos va a presentar al doctor Marcelo Krzyzewski, que es con quien hoy vamos a compartir este importante espacio. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por su presencia. Tal como nos comentaba Claudia, el día de hoy, en esta sesión, las y los invitamos a presenciar la conferencia del doctor Marcelo Krzyzewski, quien es licenciado en Ciencias de la Educación por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Sociales, con mención en Educación por Flaxo, Argentina, y doctor en Educación por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en el 2021. A través de su tesis denominada Experiencia Escolar de Reingreso a la Educación Secundaria y Lazo Social. Actualmente se desempeña como profesor ordinario de Currículum e Introducción a la Sociología en la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín. Es docente de la Maestría en Educación y del doctorado de dicha universidad. También es investigador docente y director de la especialización en Políticas Educativas en la Universidad Pedagógica Nacional UNIPE, investigador de la Unidad de Evaluación para la Calidad y la Equidad del Ministerio de Educación de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y consultor de organismos de gobierno nacional y provinciales. Ha producido numerosas publicaciones en revistas y libros. Entre sus últimos trabajos se encuentra La educación secundaria en la Ciudad de Buenos Aires, contribuciones del campo de la investigación socioeducativa, de la editorial Eudeva del año 2011, y el texto Pedagogía y Derecho a la Educación de la editorial UNIPE del año 2018. Entre los temas de investigación se encuentran políticas y programas de inclusión educativa, los cambios de formatos escolares y régimen académico, y sus efectos en el lazo social. Actualmente, sus trabajos se centran en la problemática del COVID-19 y la continuidad pedagógica en el sistema educativo. Muy recientemente participó además en la escritura de su obra Tomar la Palabra, Educación en Disputa, de la editorial de la Universidad de San Martín. Marcelo comparte con nosotros entonces este espacio denominado Escuela Secundaria, Sujetos de Derecho y Experiencia Escolar, que a modo de conversatorio nos invita a dialogar sobre esta tan importante temática. Ahora entonces le invitamos a Marcelo para que tome la palabra. Muchas gracias. Bueno, antes que nada agradecer al Instituto Paulo Freire la invitación a participar de este espacio, de este congreso, de esta iniciativa. Agradezco al equipo directivo del Instituto Paulo Freire, a Claudia Isabel Rodríguez, con la que estuvimos dialogando previamente para concretar mi participación en esta actividad. Y bueno, y agradecerles a todos y a todas su disponibilidad para estar compartiendo hoy un espacio que entiendo que es breve, es corto, por lo que fuimos conversando. La intención es poder construir una breve exposición de unos
una media hora aproximadamente y luego abrir un diálogo. Así que, Claudia, te voy a pedir, si me excedo en el tiempo, por ahí que me avises. Y bueno, nuevamente agradecerles a todos la disponibilidad y la onda de un encuentro que, bueno, está muy cercano a un momento muy importante en la Argentina, que es el tema electoral del domingo, así que es casi nuestro último día en algún punto de los días electivos previos a lo que va a ser el domingo. Bien, yo les voy a compartir una presentación en PowerPoint con respecto al encuentro, con respecto a la conferencia. Déjenme un segundo acomodarme en cuanto a la presentación. ¿Sí? No sé si se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto. Sí. Ok. Como un poco comentó Gustavo en relación al título de mi presentación, básicamente mi presentación gira en relación a 3 propósitos que voy a tratar de ver cómo cabalgamos en ellos en este tiempo. Simplemente son como algunas reflexiones que intento construir en un tiempo breve y que luego en todo caso las ampliaremos en el intercambio, ¿no? Que tienen que ver con compartir una concepción de la educación como derecho, ¿sí? Y de los estudiantes también como sujetos de derecho, darnos quizás un margen para pensar el problema de las trayectorias y la experiencia escolar en escenarios muy complejos, ¿no? Como los que estamos viviendo actualmente, pero además en un escenario donde se juegan tensiones entre lo que es la ampliación de la obligatoriedad en lo que hace el nivel secundario y de dinámicas de declive institucional. Y por otro lado, bueno, considerar quizás más en términos de perspectiva, bueno, cuál es nuestro rol como educadores desde el campo de la pedagogía, ¿no? Quizás enrolándome como un poco aquellos que me conocen dentro de un enfoque asociado a la justicia educativa. Un poco para partir como un punto de partida, quizás hay algo importante que hoy más que nunca es importante por ahí tenerlo en nuestra memoria, la idea de la educación como derecho, ¿no? La educación como derecho no solamente es una tradición en algún punto en América Latina y en Argentina particularmente, que tiene un origen histórico que nace, podríamos decir, desde 1880 en adelante, a partir de una decisión que hay que volver a pensar, como fue la 1420 en su momento, 1884, y que luego se va a ir traduciendo históricamente en diferentes ampliaciones de derecho, pero que tiene también antecedentes a nivel global, ¿no? Como es la Declaración Universal de los Derechos, como es la Convención de los Derechos del Niño, como es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahora, claro, este proceso de ampliación de derechos tiene, quizás en los últimos, podríamos decir, 15 años, un nivel que empieza a ser central en la política a partir de lo que implica la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos, la Ley Nacional de Educación del 2006, que es el nivel secundario, ¿no? Ahí una serie de resoluciones ponen en el centro de la mira la necesidad de ubicar, digamos, el nivel secundario como derecho. No me voy a detener en cada una de las resoluciones porque es algo un poquito aburrido, pero sin duda, año tras año, particularmente en el 2003, 2015, particularmente en ese periodo, va a haber una serie de resoluciones que ponen un poco esta prioridad de poder pensar la secundaria como derecho. Como
derecho y como una exigencia del Estado. Y eso también es importante pensarlo, porque la idea de derecho ubica al Estado en un lugar de dar respuesta a un derecho individual y social donde el Estado es garante. Ya no es el individuo el que tiene que hacerse cargo solamente de garantizarse sus propios niveles de accesibilidad, sino que es el Estado el que tiene que garantizar que ese derecho esté garantizado. Y eso también es un cambio de paradigma respecto de la concepción de derecho. Ahora, cuando hablamos de derecho, para quizás hacerlo un poco más sencillo en términos de lo que es el campo nuestro, el campo de la pedagogía, bueno, ahí aparece siempre el imperativo de la inclusión, ¿no? Cuando hablamos de derecho, aparece el ideario de la inclusión, un ideario que tiene también una historia. Cuando la escuela moderna en Argentina se funda, ya aparece el ideario de la inclusión a partir de, inclusive la tensión civilización y barbarie, marca un punto de inicio quizás de este pensamiento, un pensamiento que inicialmente se traduce en clave hegemónica en términos de una inclusión asociada a la raza blanca, asociada a la homogeneidad, asociada a no considerar quizá la diversidad cultural, las identidades, pero sí una intención estatal de ampliar los derechos, en ese caso, para lo que era la educación primaria, sabiendo que, reconociendo que la secundaria, recién a partir de la década del 50 vamos a empezar a tener un proceso de ampliación de derechos, y que a partir de los 90 y en el marco de la Ley de Educación Nacional esto comienza a garantizarse en términos de procesos de expansión, ¿sí? Y lo que implica algunos elementos, como es la incorporación de más población al sistema educativo, asegurar ingreso y permanencia, como algunos de los desafíos que se empiezan a presentar en la ley, garantizar condiciones de escolarización adecuadas a las nuevas generaciones. Quizás acá, ya desde la ley en adelante, tenemos que subrayar que comienza a aparecer la pregunta sobre el tema de los nuevos formatos y la necesidad del cambio del régimen académico. Es decir, la obligatoriedad trae también la pregunta acerca del cambio de la gramática escolar, porque justamente uno de los temas es cómo garantizar la inclusión a una escuela que tradicionalmente fue excluyente. Y en ese sentido, la pregunta sobre el cambio del formato comienza a aparecer no solamente en la ley, sino en una serie de resoluciones, particularmente en las resoluciones 9309 y en la 103 del 2010, que dan cuenta de la necesidad de construir alternativas pedagógicas para garantizar trayectorias escolares con mayores posibilidades de éxito en la escuela. Ahora está claro, digamos, que la inclusión tiene contrasentidos muy, muy interesantes de pensar, ¿sí? Que tiene que ver con quizás paradojas de la inclusión, ¿no? La paradoja a veces de la inclusión es estos procesos que suceden en el aula, pero también en las instituciones en un sentido más global, de la fijación de límites arbitrarios al otro, en el sentido de que ese chico o esa niña la incluimos, pero ya sabemos que va a aprender poco, porque ya sabemos que no le va a ir muy bien, y por lo tanto hay un límite arbitrario que se fija en esa acción educativa, ¿no? Un límite arbitrario que a veces está vinculado con expectativas bajas en cuanto a la posibilidad del aprendizaje, y por lo tanto también junto con esta fijación de límites aparece quizás procesos vinculados con el tutelaje del otro, es decir, el otro aparece como un desvalido, el otro aparece a quien hay que compensar. Por eso, cuando hablamos de inclusión, también es importante pensar cuál es nuestro supuesto acerca del otro, cuál es nuestro supuesto acerca del sujeto. Si es un sujeto al que hay que compensar o es un sujeto al que hay que reconocer en términos de sus intereses, sus demandas, sus saberes previos. Cuestión que quizás en los últimos 10 años comenzó a plantearse este tipo de mirada, una mirada alternativa, que no es la mirada con la que nace el concepto de inclusión,
más asociada en su momento a las políticas y los programas compensatorios. Por supuesto que la inclusión también tiene otro problema que tiene que ver con la exclusión incluyente, es decir, la inclusión en escenarios de alto nivel de segmentación, con procesos de segregación escolar, con un currículum en muchos casos empobrecido o de baja intensidad, con lo cual también la inclusión tiene este dilema, en el sentido de que hay una inclusión, pero con un nivel de posibilidades de aprendizaje en muchos casos precarias o de bajo alcance. Esto no significa que los esfuerzos de todos los que estamos quizás involucrados en este tipo de políticas y programas no sean menores, sino que en muchos casos la inclusión tiene un lugar perverso, ¿no? En términos de la no posibilidad de generar condiciones adecuadas para que esa inclusión esté asociada a aprendizajes de calidad. En ese sentido, quizás uno puede preguntarse, y quizás es una de las preguntas que yo traigo a este encuentro, es cómo se juega la tensión entre el derecho y dinámicas de declive que particularmente se agudizaron, por supuesto, en el escenario de la pandemia y que generan ciertamente trayectorias interrumpidas en la escuela, ¿no? O sea, por eso digo, todos en la escuela, pero, ¿no? ¿Qué pasa con la cuestión social? ¿Qué pasa con el declive institucional? ¿Y qué pasa con el derrotero de adolescentes y jóvenes que tienen trayectorias interrumpidas en el sistema? Yo diría que cuando un punto de partida, quizás para pensar en muchos casos las trayectorias, tienen que ver con estos tres escenarios que intento marcar en estas diapositivas, ¿no? Por un lado, la cuestión social, es decir, muchos adolescentes y jóvenes que en el marco de la política de ampliación de la obligatoriedad comenzaron a transitar con nuevas identidades, con nuevas problemáticas, que ya no están fuera de la escuela, sino que comienzan a ser parte del tejido institucional. Trabajo adolescente joven, embarazo adolescente, consumo de sustancias en muchos casos, violencias familiares que en muchos casos se replican en el plano institucional. Ahora, también lo cierto es que junto con la cuestión social, hay una categoría que a mí me gusta mucho utilizar, que es una categoría muy desarrollada por François Dubet en varios trabajos, que tiene que ver con la idea del declive, ¿sí? El declive institucional, es decir, instituciones que en la modernidad tuvieron un fuerte esplendor, como la familia, como la escuela, como la iglesia, como los partidos políticos, y que a partir de los 70 y los 80 se constituyen en escenarios de declive, de deterioro, ¿no? La familia moderna ya no es la misma en términos de nuevas configuraciones familiares, las creencias son múltiples, y la escuela tenía un programa institucional que era todo lo que sucedía afuera no sucedía adentro. La escuela estaba construida en el marco de un santuario, ¿no? Un santuario en el sentido propio de la palabra, de un lugar en algún punto intocable, donde la autoridad pedagógica estaba instituida formalmente. Esto, por supuesto, tiene diferentes lecturas, desde el plano de la burocracia y Weber, desde el plano de lo que en muchos casos se lo denomina la maquinaria escolar, ¿no? Pero claramente el docente era el docente, de su posición estaba legitimada y no había cuestionamiento. Lo cierto es que el declive trae el cuestionamiento a esa autoridad. Hay un monopolio del saber que queda destituido a partir de un proceso de proliferación de nuevas industrias culturales, ni que hablemos hoy de la proliferación de las redes, Facebook, Instagram, TikTok y todo lo que puede estar a nuestro alcance, donde el acceso a la información es una información continua, constante, que entra en tensión también con el propio saber escolar, con la dinámica que tiene el saber escolar, que es un saber mucho más lento, y que la vertiginosidad del cambio
que nos traen las redes sociales hace que ese declive por momentos se profundice. Es decir, vos quién sos para enseñarme, vos quién sos, qué autoridad tenés, para qué estás acá, por qué te tengo que escuchar. Quizás ciertas preguntas que se pueden hacer los adolescentes y los jóvenes que dan cuenta, digamos, de dinámicas de declive. Por supuesto, el declive no necesariamente es homogéneo, no necesariamente transita en todas las instituciones, hay instituciones que pueden sostenerse bajo otras lógicas, pero bueno, es una dinámica sin duda que empezó a acontecer ya hace varios años. Y por supuesto, estas cuestiones tienen eclosión en pandemia, digamos, la eclosión en pandemia ha sido muy fuerte con estudiantes desvinculados, estudiantes revinculados, pero no tiene que ver solamente con la desvinculación y revinculación de individuos, de niños, adolescentes y jóvenes, que de por sí es una problemática muy grave, sino también cómo esto también, digamos, impactó en los sistemas educativos en términos de agudización de los circuitos diferenciados de calidad, ¿sí? O sea, como ciertas escuelas, todas las investigaciones dan cuenta que de acuerdo al contexto social, hay escuelas que pudieron sostenerse mejor porque hubo mejores posibilidades de acceso a recursos tecnológicos, a medios, a plataformas, y otras instituciones, justamente por sus condiciones de escolarización, tuvieron escenarios de mucha mayor crisis, ¿no? Este simplemente es un cuadro, no lo voy a leer, pero tiene que ver con algunos resultados de un estudio que hizo en su momento el Ministerio de Educación a nivel nacional, a partir de una encuesta a directivos y docentes de todo el país, cerca de 5.000 actores en general, y da cuenta un poco de cómo la problemática de la pandemia no solamente atravesó cada nivel, sino cómo particularmente en el nivel secundario, ¿sí? Los niveles de estudiantes, el porcentaje de estudiantes que se sostuvieron en un vínculo fueron más bajos. Por supuesto, aparece siempre la diferenciación en estos estudios entre el plano estatal y privado, sabiendo de que en el marco de lo privado también hay muchas diferencias, mucha heterogeneidad, pero también hay mejores condiciones en cuanto a recursos, en cuanto a accesos tecnológicos, etc. Claro, cuando miramos el tema de las trayectorias, hay algo que es importante por ahí considerar, por lo menos desde mi perspectiva, y lo que la investigación hoy por hoy nos plantea, y lo que yo planteo en general en todos mis trabajos, de la necesidad de salir la visión individual, ¿no? En general, las trayectorias tradicionalmente fueron pensadas bajo la lógica de la responsabilidad del otro, en términos de la patología, del mérito también, como lógica para pensar un plano de la justicia educativa, le va bien porque tiene el mérito suficiente. En este cuadro intento como plantear cuáles son algunas de las dimensiones para pensarlo, que nos permita salir de la visión individual, donde uno ahí puede encontrar como tres planos, ¿no? Las condiciones sociales, que por supuesto intervienen, pero también los aspectos institucionales, que tienen que ver con las condiciones de escolarización, con la propuesta educativa, y por supuesto con los aspectos subjetivos, es decir, bueno, ¿qué me sucede a mí como estudiante? ¿Cómo yo mismo también voy construyendo mi propia experiencia escolar, mis expectativas? Entonces, sin duda, estas tres dimensiones son intervinientes para pensar cómo, desde dónde se definen las trayectorias educativas, ¿no? Quizás un lindo ejercicio para pensar es que hoy ya las trayectorias no pueden ser pensadas en un plano teórico solamente, es decir, organizadas en función de la gradualidad del currículum, la anualización de los grados de instrucción. Uno históricamente adivinaba en función de la edad en qué año estaba el otro, ¿no? Uno iba a un cumpleaños, una reunión, una fiesta, uno preguntaba si tenés 7 años, estás en primer grado o en segundo, si tenés 14, estás en primer año del secundario. Bueno, este tipo de preguntas y respuestas muy tradicionales en cualquier reunión familiar o social, por momentos se cae, porque las edades no necesariamente
se vinculan con nuestras vidas, con las trayectorias. La destitución del modelo de trayectorias también tiene que ver con el declive, es decir, esto que pasa en la escuela pasa en la sociedad, las trayectorias también están, podríamos decir, desestandarizadas. Uno tenía el modelo clásico de que nace, estudia, se casa y luego sigue trabajando, se jubila y viene el momento del derrumbe en cuanto al ciclo vital. Y esto, en términos también de las trayectorias, está absolutamente hoy revoltoso, ¿no? Las trayectorias, los adolescentes o los jóvenes se autonomizan en mucho más tiempo, en un periodo mucho más largo, los casamientos son mucho más limitados, las autonomías son más complejas por las condiciones de vida también, porque las etapas juveniles también se amplían en el tiempo. Es decir, las trayectorias en general están desestandarizadas, ¿sí? Y no es un fenómeno de Argentina, es un fenómeno global. Por eso en el plano, digamos, de la escuela, a mí me gusta más hablar de trayectorias prácticas, que tienen que ver con ingresos tardíos, que tienen que ver con dinámicas donde aparecen procesos de repitencia, sobredad, abandonos, reingresos, con lo cual esta idea clásica de edad e inserción en la escuela aparece también bastante cuestionada. Quizás el último renglón de este cuadro tiene que ver con pensar las trayectorias también de baja intensidad, es decir, esa situación de estar y no estar, de estar con poco deseo en el espacio de aprendizaje, con poco tiempo personal, que por otro lado materialmente se expresan ausentismos reiterados, en la categoría de desenganche, es decir, estoy, pero mientras tanto estoy mandando 20 WhatsApp, en el mientras tanto, no sé, en realidad estoy colgado, como pueden decir los pibes, ¿no? Me colgué en otra cosa. Y esto también es un fenómeno que por supuesto en la pandemia se agudizó, que ya venía como una dinámica muy propia del nivel secundario, particularmente del ciclo superior, donde, bueno, quizás a veces viendo las estadísticas uno podría encontrar quizás cierto optimismo, porque el abandono verdaderamente, más allá de la pandemia, bajó muchísimo en el sistema educativo, o sea, el abandono quedó frenado en algún punto en los últimos años si uno lo mira en términos estadísticos, pero es un tema estadístico solamente, porque hay otro tipo de abandono que se produce, que es el abandono asociado a un estar con baja intensidad, a un estar poco, a un estar con poco tiempo y con poco deseo en ese espacio escolar. Con lo cual es un abandono, entre comillas, encubierto, ¿no? Claro, yo estoy medio corriendo con el horario, porque tengo miedo de estar corto después en las últimas cuestiones que quiero plantear, que en realidad en el marco de esta presentación la pregunta que nos tenemos que hacer los pedagogos es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestro lugar? ¿Cuál es nuestra intervención? ¿No? Acá hay un libro que tuve la oportunidad de compilar y escribir, que es Derecho a la Educación y Pedagogía, que intento a partir de ahí plantear un par de perspectivas, pero sin duda, digamos, hay un punto de partida que es situar a los estudiantes como titulares de derechos, ¿no? O sea que acá hay un elemento como punto de partida que tiene que ver con cuál es nuestra perspectiva sobre sujetos de la educación, en el sentido de que si entendemos al otro como un sujeto que hay que completar o un sujeto capaz de actuar sobre el mundo, que tiene intereses, que la pedagogía puede ampliar su horizonte cultural. Quizás ahí yo cuando hablo del sujeto de la educación y sujeto de derecho intento cuestionar si no es más central hablar de derecho que de inclusión, porque el derecho nos da un horizonte más amplio en cuanto a nuestra capacidad de profundizar procesos de transmisión cultural. No es solamente la idea que se quede o que esté en la escuela, sino los niveles de
quizás de mayor nivel de profundización, de conocimientos, también de reflexión crítica, ¿sí? Que la idea de derecho nos habilita, ¿no? Quizás pensando en algunos referentes de las teorías críticas, como Henry Giroux, Michael Apple, es como pensar un currículum más democrático, ¿no? Es como poder pensar, quizás ustedes como instituto, y el nombre que lleva Pablo Freire, es poder pensar desde el derecho como también pensar en una visión emancipatoria. Y el derecho es lo que habilita esa perspectiva, no tanto quizás la lógica inclusiva, que a veces la lógica inclusiva más tiene que ver con un planteo adaptativo a un escenario institucional. A mí me gusta mucho un texto de Philippe Mérieux que se llama Frankenstein el educador, que yo la verdad que siempre que hablo me gusta citarlo. Y ahí hay una mirada muy interesante sobre el sujeto de la pedagogía, ¿no? Que tiene que ver con nosotros al otro no lo podemos modelar, no es un sujeto que nos pertenece, pero lo que es quizás interesante es cómo la pedagogía puede ofrecer espacios de seguridad, ¿no? La pedagogía es eso, es ofrecer espacios para la conversación, para la transmisión. No son espacios que puedan estar solamente enrolados en lógicas evaluativas. Y la verdad que en los últimos años muchas instituciones estuvieron más enroladas, y los estados, ¿no? En la lógica punitiva, en la lógica de la evaluación, en la lógica de cuánto aprendizaje se pudo controlar a partir de pruebas estandarizadas. Y ciertamente Mérieux nos habilita a poder pensar el espacio escolar desde otro rol, ¿no? Que tiene que ver con la posibilidad de equivocarse, con la posibilidad también de apropiarse de ciertos conocimientos, pero esta idea del espacio de seguridad, donde el docente es alguien con quien contar para poder aprender. Y eso es interesante, importante para nuestra lectura. También, junto con esto, es la posibilidad de reconocer cómo se construye una experiencia, ¿no? ¿Qué se juega en la experiencia escolar? Quizás para mí esta es una categoría también interesante porque amplía la idea de trayectoria, es decir, cómo poder repensar eso que me pasa y qué le pasa al otro, en el sentido de que un texto muy interesante que habla sobre la experiencia, un texto que ya tiene varios años, La sociología de la experiencia escolar, de Duvet y Martuchelli, ¿no? Donde ahí nos permite pensar que ya el vínculo con el otro no está dado. El vínculo con los estudiantes no está dado orgánicamente. El vínculo hay que construirlo a partir de mecanismos de reciprocidad, mecanismos de reconocimiento, porque no está dado ya formalmente. Esa autoridad formal que existía, como decía yo antes, está en un proceso de alto nivel de cuestionamiento. Y por lo tanto, cómo salir del declive tiene que ver con cómo se reconstruyen esos vínculos. Quizás, y con esto quizás voy a cerrar, perdón, tiene que ver con 4 llaves que yo intento quizás compartir, 4 llaves en términos, no porque sean las llaves que nos otorguen grandes novedades o premios, ¿no? Sino como ideas que nos permitan pensar cuál es nuestro posicionamiento como pedagogos, como profesores intelectuales también, como lo sitúa desde ese enfoque también Henry Giroux, ¿sí? Por un lado, la reciprocidad en los vínculos, ¿no? Y la confianza. Y este es un tema interesante, ¿no? Si nosotros construimos relaciones asociadas a la confianza o a la desconfianza. Y esta suerte de tratar de correrse, ¿no? De los etiquetamientos clásicos acerca del otro, ¿no? Ahí hay un tema vinculado con cómo se construye de algún modo el lazo, ¿no? El lazo social con esos adolescentes, con esos jóvenes, que bueno, por eso merecería una conversación más amplia. También hay otro elemento que tiene que ver con el deseo, ¿no? Quizá no me voy a meter en el psicoanálisis en un sentido directo o profundo, pero si no hay deseo, la posibilidad de aprender es muy limitada. Y esto nos pasa en todos los órdenes de la vida,
no hay un deseo que nos motoriza, el aprendizaje se cae, no tiene valor, no tiene sentido. Es muy difícil producir un proceso de apropiación si el otro y si nosotros no habilitamos ese deseo, ¿no? Finalmente, dos cuestiones más que tienen que ver con cuestionar este tema de si el otro es educable o no, porque esto también forma parte de, a veces, discusiones, yo llamaría discusiones racistas, ¿no? En el sentido de que ese niño o ese adolescente no son educables. Y la educabilidad en realidad es el resultado de una situación educativa, no el resultado de las capacidades del individuo. Y para pensar eso yo me amparo mucho, ¿sí?, en el cuarto punto, que tiene que ver con no solamente una visión sobre lo justo o lo no justo de lo que implica una propuesta de enseñanza, sino también en qué medida cuando uno renueva o modifica ciertos formatos, y aquí aparece por supuesto la discusión sobre el régimen académico, si eso no genera a veces mejores, mayores márgenes de educabilidad, es decir, una escuela con mayores niveles de flexibilidad en cuanto a las dinámicas de asistencia, modelos de cursadas alternativas, evaluaciones que tengan otro tipo de dinámica en el tiempo. Yo lo que digo al investigar esto es que tenemos mucha experiencia en la política sobre el cambio de formatos. La verdad que atravesamos desde el 2004 en adelante una cantidad de olas de políticas y cambios de formatos muy, muy fructíferas desde la dimensión formativa, pero tenemos todavía una deuda en la escala institucional, ¿no? Instituciones que produzcan verdaderamente cambios alternativos. Y acá, por supuesto, se juega mucho lo que es la cultura escolar, la cultura docente, ¿no? Si nos animamos como actores a producir cambios, o en realidad esto se traduce solo en el plano normativo. Quizás a modo de síntesis final, y no me quiero exceder con el tiempo, tiene que ver con estos planteos. No los voy a leer uno por uno, porque lo están pudiendo todos, creo, leer cada uno a su manera. La perspectiva de derecho entiendo que tiene que orientar y ordenar nuestra lectura del problema, de las trayectorias. Hay una advertencia, quizás, que yo me planteo en la necesidad de renunciar a la patologización, ¿sí?, los enfoques médicos que inundan a veces nuestras miradas diagnósticas. ¿Cómo apostar al diálogo, ¿no?, entre la cultura escolar y la cultura juvenil? Un diálogo por momentos muy difícil, pero creo que es necesario renovar esa apuesta de modo cotidiano. Y finalmente algo que planteé hace un ratito, que tiene que ver con cómo resucitar el deseo del aprendizaje, ¿no? Finalmente, nada, estoy como acá cerrando con una frase de Philippe Mérier que me gusta mucho, que él dice: la pedagogía como deporte de combate, ¿no? Él dice: nadie está destinado al fracaso ni condenado a la exclusión, que todos pueden aprender y crecer, que el objetivo de la transmisión de la cultura no puede ser seleccionar a los miembros de las élites, sino que debe ofrecer a todos la posibilidad del placer de pensar y el poder de actuar. Bueno, con esto básicamente cierro mi intervención. Les agradezco la invitación. Acá simplemente en esta placa hay una web, que es mi web personal, con trabajos, con artículos, con videos. Y luego aquellos que les interese pueden ingresar y verlos. Bueno, dejo de compartir y por supuesto, nada, abierto al intercambio o al diálogo. Gracias, muchas gracias. Marcelo, primero gracias a vos, porque realmente es un espacio súper rico, y más que nada pensándonos en esto que vos ponés como llaves, ¿no? Vos ibas hablando y hacías esta diferenciación, o digamos que te tirabas más para el lado de derecho, no pensándolo, digamos, como marcando gran importancia en lo que tiene que ver con la inclusión, sino tomando el derecho como fortaleza,
que sería lo que nos toma a nosotros como docentes, o digamos, si se quiere, sería como uno de los pilares, que debiéramos de considerar a la hora de pensar nuestras prácticas pedagógicas, ¿no? O el diseño de estas propuestas pedagógicas. Pero también hablaste de prácticas institucionales, digo, ¿no? Cuando vos decís, bueno, sería que tendríamos que animarnos los docentes a pensar en estas 4 llaves, y también marcás esto de la gestión de la cultura institucional. Creo que lo primero que tendríamos que pensar es que los primeros que se tienen que, si se quiere creer esto, para mí, son los equipos de gestión, ¿no? Y pienso en todos los niveles, no solamente en el nivel secundario, pienso en la formación docente. Justamente nosotros somos, siempre nos marcan como que somos el semillero de lo que tiene que pasar, digamos, en una escuela. Y ¿cómo hacer para que en estos equipos de gestión, pienso yo, ¿no? ¿Cómo lograr que sean ellos los que inviten o los que siquiera marquen conciencia en los docentes o en todos los que formamos parte de esta cultura institucional para animarse a romper estas prácticas? Porque hablamos de, sí, sujetos de derecho, todos sabemos que tenemos delante nuestro o a nuestro alrededor sujetos de derecho, pero nuestras prácticas siguen siendo o teniendo las mismas características. Inclusive en la formación docente, pensamos en estamentos totalmente graduados, no hay flexibilidad, ¿no? Hasta se vuelve difícil la interdisciplinariedad, pensando en esta relación que vos también pones de la cultura, si necesaria para poder mostrar el sentido, para poder encontrar el sentido y este deseo de aprender. Hablo mucho, digo yo. ¿Dónde está la pregunta? Tenemos que... No, eso manéjenlo ustedes, si quieren entre todos ir preguntando y yo después para que sea lo más ordenado posible. No sé cómo lo quieren por ahí Gustavo, Claudia, ustedes, no sé si quieren como plantear la dinámica de que cada uno va planteando cosas, o yo para no estar contestando frente a cada intervención y por ahí después contestar algo más colectivo, como quieran ustedes. ¿Cómo les parece? Si no, yo hago un comentario respecto a lo que dijo Claudia, pero díganme ustedes cómo les parezca mejor. Claro, podemos, quien desee puede levantar la mano y ir haciendo, y Marcelo va a ir contestando. ¿Pero les parece entonces que frente a cada intervención yo conteste o conteste al final? ¿Qué es lo que prefieren? Por cuestiones de tiempo es mejor que tomes todas las preguntas y después al final vos nos haces la síntesis de todas. Porque no sabemos cuántas personas están interesadas en preguntar. Ok. Bueno, entonces sigo escuchando. Marta, ¿tomas la palabra? Sí, buenas tardes. Marcelo, vos hablabas de derechos. Voy a hablar desde el rol de una rectora de un colegio rural secundario itinerante. La ley de la secundaria obligatoria para las escuelas rurales fue realmente más que importante. Impidió que los chicos dejasen sus lugares de origen, donde trabajaban. Yo trabajo en la provincia de Santa Cruz, por lo tanto las escuelas en su mayoría están ubicadas en estancias o cerca de estancias, y antes de la ley los chicos o no estudiaban, dejaban terminada la primaria, o tenían que abandonar a sus padres para ir a alguna ciudad a estudiar en casas de algunos familiares. Y poniendo esto, pensando esto como derecho, ¿no? La educación como derecho, como prácticas distintas, la educación rural es muy poco mirada en el país y tiene mucho de lo que vos decías. El pluriaño te obliga a encontrar nuevas prácticas de lectura, de evaluación, de cómo trabajás vos con chicos que están en primero, segundo, cuarto y quinto año, o segundo, cuarto y quinto. ¿Cómo acercás, ¿no? la posibilidad de salir de esos entornos sociales y nos habilita a otras prácticas? Y mi pregunta, es una pregunta que hace muchos años me hago, es
¿por qué el sistema educativo mira tan poco, el sistema educativo urbano, mira tan poco la educación rural cuando en los colegios rurales tenemos casi un 100% de egreso y la posibilidad de que muchos chicos son primeras generaciones de chicos que terminan toda la educación obligatoria y que siguen estudios superiores? Entonces, ¿no es la educación rural en la Argentina un modelo para pensar, para mirar? Muy buena pregunta. ¿Alguna pregunta más o comentarios? Se me ocurre pensar, Marcelo, en la necesaria interrogación hacia nosotros mismos en clave de reflexión. ¿Cómo aprenden los pibes hoy? Hoy que todo avanza de una manera vertiginosa, que por suerte somos más conscientes de la heterogeneidad en el aula, en las instituciones, pero ¿cómo aprenden esos pibes? Lo vinculo también con uno de los ejes del Congreso, que es la inteligencia artificial, y vemos que con una facilidad aprenden a ser youtuber, instagramer, a instalar programas, y nadie les enseñó, no tuvieron un profesor adelante como la escuela clásica o tradicional. Digo, ¿cuáles son los procesos por los cuales los pibes aprenden y se vuelven casi expertos en algunas cuestiones y quizás dejando muchas otras que sí son muy o tan importantes, ¿no? Eso por un lado. ¿Y cómo hacemos los docentes? Vos hablaste mucho del deseo, que estoy totalmente de acuerdo, que para poder aprender y construir conocimiento tiene que jugarse algo del deseo en esa apuesta, en ese obtener algún logro. Pero ¿cómo hacemos para volver a recuperar ese deseo por aprender algo nuevo, ese hambre de conocimiento en los pibes de la escuela de hoy, en estas nuevas generaciones? Son desafíos que constantemente me pregunto, porque de un año a otro, yo tengo, 2 hijas y son 3 años sus diferencias y realmente son absolutamente distintas. Sus formas de aprender, sus intereses van por distintos lugares. Entonces, creo que hay que volver a mirar a las adolescencias en general y preguntarnos cómo aprenden. Eso te lo dejo así como picando, a ver qué. Bueno, si quieren, arranco con un par de intervenciones respecto de estas primeras preguntas y luego por ahí se van sumando, por supuesto, otros comentarios, ¿sí? Desconozco el tema de los tiempos de ustedes, por eso no quiero, no sé cómo están manejando la cuestión horaria, pero para saber hasta dónde me extiendo. Estamos bien, igual. Marcelo, estamos bien porque empezamos tarde, así que vamos. Okay. Bueno, vamos bien. A ver, una primera cuestión respecto de quizás una primera intervención que hubo acerca de cómo se piensa el cambio desde los equipos directivos. Yo entiendo de que hay un punto de partida que es la reflexividad en todo esto, ¿no? En general, los equipos directivos, por mi experiencia en dinámicas de capacitación, disponen de pocos espacios de reflexión acerca de estas prácticas institucionales, que más tienen que ver con lo que sucedió tradicionalmente en nuestros sistemas educativos, de equipos de gestión muy atrapados por la dinámica de la burocracia escolar, ¿no?
por los tiempos administrativos, por las lógicas, digamos, de coordinación y de conducción, que en muchos casos son sumamente complejas y enajenantes, pero que lleva a un circuito reproductivo, por supuesto, ¿no? de modelos institucionales que uno pretende cambiar, pero después no se cambian. Y la pregunta un poco que hace Claudia no tiene una respuesta, porque la respuesta tiene que ver con este espacio. Yo soy de la idea de que cuando una escuela, una institución, una universidad se da la posibilidad de generar espacios de reflexión, me acuerdo, tengo como en mi cabeza también lo que tiene que ver con el paradigma de la investigación-acción, ¿no? O sea, cuando nosotros podemos recurrir a una lógica deliberativa que nos permite investigar y reflexionar sobre la práctica, en general hay algo que suceden cosas, suceden decisiones nuevas, suceden proyectos alternativos, pero nada es mágico, sucede porque hay detrás una matriz de espacios de encuentro que generaron nuevas preguntas y nuevas estrategias de intervención. Yo en ese sentido confío en que nosotros como pedagogos tenemos todas las herramientas para construir esos espacios. Yo digo espacios de deliberación, espacios de reflexión crítica, espacios donde se ponga en juego la investigación en el aula, ¿no? Que permita pensar, inclusive la pregunta de Alicia, ¿no? Acerca de cómo aprenden. Yo puedo decir muchas cosas en el plano teórico, pero está bueno, digamos, esta cuestión que lo planteé incluso desde la escuela nueva en adelante, la idea del profesor como investigador empezó a formar parte del ideario crítico en cuanto a lo que es la pedagogía tradicional. O sea, la pregunta que trae Claudia, en realidad, ya podríamos decir, desde Stenhouse en adelante, todos los teóricos del currículum intentan dar una respuesta que tiene que ver con cómo se construye un pensamiento reflexivo desde un docente que porta la posibilidad de reflexionar sobre su práctica y sin duda a veces también adolecemos del problema de que siempre la culpa la tiene el otro, ¿no? Entonces se trasladan responsabilidades. El directivo habla mal del docente, el docente habla mal del directivo o habla mal de los estudiantes hablan, y es como que nadie puede, parece como que el cascabel al gato, como se dice, es difícil ponerlo, porque ese lugar de uno, de la responsabilidad pedagógica y ética que tenemos, se desplaza siempre al otro. Entonces, los directivos hablan del cambio del formato, pero dicen, bueno, pero tenemos docentes muy tradicionales, entonces la culpa la tienen los docentes, y el directivo simplemente diagnostica. Yo creo que hay que salir un poco de ese circuito del diagnóstico, donde el otro es el actor central del problema, ¿no? No sé, hay como muchas experiencias de círculos, de grupos de trabajo, donde realmente se empieza a construir un pensamiento reflexivo sobre esta cuestión. Pero bueno, creo que lo que estamos haciendo ahora es simplemente una expresión de esta idea. Pero es una idea acumulativa, no es algo que uno en media hora lo resolvió. Eso implica, no sé, yo me acuerdo de Río Negro, por ejemplo, pensando en reformas educativas, tuvo una experiencia hermosa hacia el 1990 que se llamó Talleres de Educadores. Educadores fue una iniciativa en su momento de un pedagogo chileno, Rodrigo Vera, que instaló en lo que fue la reforma del nivel secundario en la provincia, previo a lo que fue la Ley de Educación Nacional, pero la Ley de Educación Nacional en realidad, no, es más, previo a los CBC, me estoy equivocando, ¿sí? Es una reforma que se hizo hacia mediados de los 80, donde la escuela secundaria tenía el espacio de los talleres de educadores. Era algo realmente formidable, ¿no? De la posibilidad de que una vez por semana había 3 horas de trabajo. El tema es cómo la escuela se lo apropia, qué lógica se da en esos espacios, que eso ya no tiene que ver con la política del Estado, sino con la propia institución en muchos casos.
Pero bueno, nada, estoy tirando ideas, son solamente ideas, tipo torbellino de ideas, ¿no? Respecto de una segunda intervención que tiene que ver con el tema de lo rural, coincido, pero absolutamente. La educación rural es vacancia. Es vacancia en la política, es vacancia en la reflexión pedagógica. Nosotros somos urbanos, somos centralistas. Y la educación rural, en cuanto a sus alcances y sus logros, está muy poco leída, muy poco analizada. Quizás hay que pensar que todo el debate sobre el cambio de formatos también tiene y trae de algún modo la experiencia rural, ¿no? Cuando uno habla de los modelos más flexibles, los modelos del trabajo por trayectos, tiene que ver con la lógica del plurigrado de la educación rural. Y sin embargo, se dice poco eso, pero ciertamente la educación rural en eso es inspiradora. Pero, digamos, yo diría que la educación rural, al igual que la modalidad especial, han sido siempre campos de vacancia en las políticas educativas, y en los últimos 4 años siguió pasando lo mismo, no hubo nada nuevo. Quizás no diría lo mismo respecto a la educación de jóvenes y adultos, donde en el marco de la ley nacional la educación de jóvenes y adultos comenzó a tener una mayor centralidad en las políticas educativas en general. Fue la modalidad que dio más respuesta a las dinámicas de inclusión y terminalidad del nivel, ¿no? Entonces, en ese sentido, fue una modalidad que tuvo como otro tipo de centralidad respecto de décadas anteriores, pero no así lo que es la educación rural o la educación especial, ¿no? Finalmente, frente a la tercera intervención de Alicia, no sé, es una pregunta que no tiene tampoco una respuesta. Yo no tengo respuestas, en realidad. Tengo algunas ideas. Los pibes aprenden, pero ¿cómo aprenden? Yo uso también, se me fue el nombre se me fue el nombre de este nuevo dispositivo de inteligencia artificial que uno busca información. ¿Cómo? GPT. El GPT. Bueno, yo lo estoy usando bastante para, pensar en algunos autores o que me tire algunos textos. Realmente es sumamente útil. Todo lo que está produciendo la inteligencia artificial nos habilita a hacer cosas realmente interesantes en cuanto al acceso a la información. Pero bueno, la pregunta es cuál es nuestro rol como pedagogos, si tiene que ver con simplemente brindar un acceso a una información o trabajar con esa información. Y ese trabajo con la información los pibes solos no lo hacen. Es mentira que los pibes aprenden. Aprenden verdaderamente si hay un adulto que tracciona una posibilidad de una pregunta, una posibilidad de una apropiación, más en clave de una mayor elaboración de ese saber tecnológico. Si no, es un saber tecnológico muy, muy frágil, que tiene muy poco, podríamos decir, una connotación con lo que es la vida ciudadana en general. Es decir, como nuestro lugar como docentes es poder tener la capacidad de preguntar, es la capacidad de construir una reflexión más elaborada que lo que te tira GPT. GPT te tira datos, te tira información. Lo mismo los pibes hoy te hacen parciales o monografías con GPT. Bueno, ese es un problema para nosotros como docentes universitarios. Bueno, a veces esas monografías pueden ser que estén bien, pero cuando uno se las pone a leer, la verdad que hay preguntas que uno se empieza a hacer y ahí uno se da cuenta que hay una elaboración, que falta un sujeto con el cual uno intervenga, ¿no? Y trabaje. Yo la verdad que soy de la idea de poder generar todos esos dispositivos y usarlos todos, porque la verdad que no nos podemos aislar del contexto y del proceso de mejora que eso nos trae, pero también hay que cuestionarse, como hoy está muy de moda y empieza a ver también en los medios, el tema de las educaciones en las casas, ¿no? Un movimiento muy, muy importante que hay en Estados Unidos, homeschooling. Hace poquito salió en una tapa de un diario un actor famoso
informando que él a sus 3 adolescentes los educa en su casa. Bueno, es una renuncia, ¿no? Iván Illich diría, gané la batalla de los procesos de desescolarización. El tema es cómo podemos construir una vida en común. Quizás los nuevos discursos de la política también uno se puede preguntar qué significa la vida en común en escenarios donde el individuo es el centro de todas las decisiones, en el marco de la llamada libertad. Y creo que la pedagogía tiene que dar la posibilidad de construir escenarios de lo común. Y esa es una pregunta, ¿cuánto de lo común podemos nosotros habilitar a partir de la enseñanza? La tecnología genera solamente respuestas individuales, ¿no? Que por supuesto, frente a ciertas necesidades, responden a un problema, pero creo que nuestro rol es otro frente a eso, ¿no? Sí, la verdad es que acuerdo en ese sentido, pero también pienso en que cada vez que surgió una tecnología, la escuela discúlpame, tuvo... una última Sí. cuestión, perdón, Alicia, y vos planteaste Dale. también en cómo reconstruir el deseo. Yo creo que la educación formal tiene que volverse a reencontrar con la educación no formal. Y eso también es un aporte que yo intento pensar. Yo trabajé muchos años en la educación no formal, educación comunitaria, y creo que hay mucho de ese saber que la escuela se opone o la devalúa o no la puede interpretar. Bueno, ustedes son un instituto para Pablo Freire, así que no tengo mucho para decir con respecto a eso, pero el juego, el arte, otros lenguajes habilitan o generan márgenes de deseo que a veces se pierden. Entonces yo creo que si uno piensa en herramientas, la verdad que seguir con lógicas absolutamente letradas en nuestra mirada, en nuestra perspectiva, a veces ahuyenta el deseo. Eso no quiere decir dejarlo letrado, porque lo letrado tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con el conocimiento, que tiene que ver con la ciudadanía. La pregunta es cómo se reconstruye una pedagogía donde puede aparecer en otro lugar, ese lugar del juego, ese lugar del arte, ¿sí? Del trabajo con el cuerpo, que la educación no formal tiene mucho para enseñarnos respecto de eso. También yo me haría la pregunta, Alicia, ¿por qué algunos chicos tienen alta capacidad de liderazgo, participación e implicación en espacios no formales y deseo? Porque están en campamentos, porque están en actividades, ¿por qué? ¿Sí? Y de repente ese pibe en el horario escolar se duerme o no le pasa nada. Bueno, ¿quiénes son esos docentes en esos espacios y quiénes son los docentes en este otro? ¿Qué lógicas tienen en la construcción del vínculo? Y yo creo que acá me parece que también se impone que nosotros podamos volver a apropiarnos de herramientas que la educación no formal tiene, la educación social tiene. Yo trabajé muchos años en pedagogía social también, donde ahí hay un aporte muy interesante sobre diferentes lenguajes, ¿no? El lenguaje teatral, el lenguaje musical, que sin duda son atrapantes en muchos casos y nos generan a veces muchas ganas de aprender y también de emocionarnos y de jugar con el plano afectivo. Digamos, ese es otro elemento que yo no toqué, pero hay un plano de lo emocional, ¿no? Nosotros nos emocionamos poco en la escuela. Nos emocionamos cuando por ahí se nos recibe un chico o cuando uno va a un acto, porque bueno, pero digamos, en el plano cotidiano, es cómo construir también un nivel donde el otro nos podamos emocionar con dinámicas que se puedan dar, ¿no? En el mejor de los sentidos de las emociones, y que eso habilite también un aprendizaje en profundidad. No quiero con esto estar desautorizando el plano académico o letrado, todo lo contrario. La verdad que, aparte porque yo vengo mucho de ese paradigma también, pero entiendo de que tenemos que reconstruir un juego más virtuoso en eso, ¿no?
Bien, hasta ahí, perdón. Algo que me gustaría agregar, Marcelo, por ahí desde el campo de lo que es la práctica docente, ¿no? Estos talleres por los cuales uno transcurre para poder tomar algunos esquemas, aprender algunas cuestiones que tienen que ver con el rol. Y bueno, pasando por allí, pienso en esto que decís último, qué interesante y qué importante y que le escapamos, que es la emoción, ¿no? En esto de qué le pasa a nuestros estudiantes en formación, prontos a salir al campo educativo, prontos a ser nuestros colegas. Esto es algo que lo hemos hablado mucho en reuniones de equipo con los vice, con la rectora, con los colegas del instituto, de decir cómo reconocemos esa emoción, ¿no? Que tiene que ver, creo yo, desde mi corta experiencia, tiene que ver con esta resistencia al cambio, de decir, soy otro sujeto, soy un sujeto social, soy un sujeto profesional, pero ante todo soy un sujeto docente. Y que yo estoy más que segura que si nosotros apostamos a reconocer esto como un insumo reflexivo de la práctica, creo que nuestros estudiantes y futuros colegas podrían permitirse realmente ser el día de mañana contemplativos de su práctica, reflexivos de la misma, obviamente para una praxis, ¿no? Como decía Freire, porque en la reflexión en sí sola no hacemos nada. Pero qué interesante que vos lo pongas sobre la mesa, la cuestión emocional, porque, bueno, muchos de nosotros hemos ido a observar practicantes, a dar clases, y muchos de ellos salen contentos, pero muchos otros salen llorando, porque, bueno, esto, ¿no? Esta cuestión de época, este síntoma de época que tiene que ver con tolerar la frustración, tolerar nuestros propios errores, que no son definitivos, o sea, volvemos al taller y pensamos eso que pasó, por qué pasó. Esto tiene que ver con el plano emocional que a nosotros formadores, creo yo, voy a hablar por mí, nos cuesta un poco atajar, ¿no? No sé si por la practicidad o por el marco teórico, no lo sé, pero como que les tenemos un poquito de miedo a esto que le pasa al practicante, porque hoy estamos en la época de la educación emocional, del manejo de las emociones, cosas que antes por ahí uno... yo me acuerdo mis últimas prácticas de clases de la residencia, yo recién me subí al auto a llorar, no es que salía a llorar llorando de la escuela, yo me subí al auto y ahí recién, ¿no? Y hoy es como diferente, ¿no? Entonces, quería rescatar esto, Marcelo, que vos decías, y lo llevo a la práctica docente, a la formación, porque me parece un factor poco conocido o reconocido y que hace, porque el docente antes que todo es una persona y es un ser humano que siente, que le afecta lo que sus estudiantes le dicen también. Entonces, reconocer al estudiante como sujeto de derecho, pero reconocer como sujeto al docente me parece muy importante Sin también, duda. ¿no? En toda esta lógica. Sin duda. Sí. Y yo creo que hay algo que tiene que ver con cómo romper cierto círculo enajenante, que la pedagogía tiene mucho de eso, ¿no? La enajenación en el sentido de que, digamos, retomando el viejo concepto de Marx, digamos, todos sabemos que esa categoría tiene que ver con esa idea de la exterioridad, ¿no? Cuando el trabajo y el objeto que el sujeto produjo, en ese caso la clase obrera, se le constituye en un objeto exterior y por lo tanto no se la puede apropiar, porque se la apropia el capital. Digamos, desde ese enfoque es interesante pensar cuánto de esa lógica alienante también se traslada al campo de la pedagogía, en el sentido de que eso que enseño es externo a mí y eso que aprendo también es externo a mí. Por lo tanto, lo único que quiero o lo único que me importa es la nota, la calificación, y también en última instancia va a ser externa, pero es con lo que yo me sostengo, ¿no? Una nota, una calificación. En el caso de un docente puede ser el plano salarial, pero hay algo de la propia función que se pierde, que es la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Se queda como medio, porque tiene que ver con un circuito enajenante. Y ahí yo creo que tiene que ver con en qué lugar uno se implica o se puede implicar y cuánto la institución habilita esa implicación. Cuando se rompe un poco ese circuito, yo creo que hay cambios, sin duda hay cambios. Pero bueno, lleva tiempo. Una preguntita más, digo yo, porque ya son... 9:15.
ya estamos, sí, pasadito de tiempo, así que no sé si alguno de ustedes quiere participar con alguna reflexión o alguna pregunta hacia el profe. Por ahí yo, hola, buenas noches. Escuchándote todo lo que decías con nuestros sujetos de derecho, con nuestros estudiantes de secundaria como profe de literatura, que he participado en diferentes proyectos de las escuelas secundarias acá de Río Grande, justamente con el plan de mejora, y siempre, desde que ingresé a la escuela secundaria, siempre se pensaba en estas problemáticas que presentaban nuestros adolescentes con esta falta de lectura, de escritura, no comprende, que son charlas cotidianas de los salones, ¿no es cierto?, de la sala de profes. He participado en 2 proyectos en el plan de mejora, porque estas escuelas justamente necesitaban como resolver en cierta forma estas problemáticas, en primer lugar de repitencia, en una de ellas, donde en un grupo de profes pensamos en primer lugar en la identidad de ese adolescente que venía a esa institución y venía repitiendo mucho tiempo, y se fueron creando dentro de esa institución hasta llegar antes era séptimo A, séptimo B, este era el séptimo K. Era como muchos, ¿no? Y estaba en un turno justamente que era el turno vespertino. Nosotros pensamos con un grupo de profes, a partir de lo que nos proponían la gestión de ese colegio, en una propuesta donde se incentivara y se los motivara a ese estudiante a ingresar a las aulas, a romper ciertas problemáticas que existían. Y bueno, se generó así una propuesta que surgió no solo de una profesora de literatura, sino de un grupo de profes de ese séptimo K, donde se creó una escuela, un proyecto de radio, ¿no? Y teníamos que partir en primer lugar para generar en ese estudiante la identidad, porque lo que le faltaba a ese estudiante era justamente reconocerse como estudiante de ese colegio, ¿no? A partir de ahí, muchos de los estudiantes pudieron mejorar en sus prácticas, que decían, en primer lugar, el diagnóstico era terrible, pero esos estudiantes escribieron diálogos, escribieron diferentes propuestas periodísticas para poder salir y hacer ese proyecto a la comunidad. Y logramos, con un medio de comunicación de acá de Río Grande, poder llevarlos a la radio y poder comunicarse con alguien en especial para que ellos puedan dialogar esta charla que nosotros estamos teniendo ahora de manera virtual, pero en este caso con una radio. La escuela de la que estoy hablando lleva el nombre de Alejandro Dolina, la biblioteca, y los estudiantes no sabían ni siquiera por qué tenía ese nombre, ese colegio, ni tampoco conocían a Alejandro Dolina. A partir de eso, que se pensó en ese proyecto, en contarles quién era Alejandro Dolina, cómo se llamaba su institución, ellos empezaron a investigar y se empezaron a generar preguntas, a romper el aula, porque es otra de las cosas que nos pasa en la secundaria, es que siempre hay que romper el aula, porque parece ser que estas prácticas cotidianas, parece ser que desinteresa totalmente al estudiante. Bueno, pero se generaron cosas muy interesantes, y después era bueno poder escuchar a ese estudiante, contar su experiencia o cómo lo transitó a esa experiencia, contar y decir lo que ellos esperaban de sus familias, es como también, o sea, ser reconocido hasta por la misma familia, no solamente por la institución. Así que con este proyecto que lo llevamos adelante con un grupo de profes, que se hizo con el plan de mejora, yo participé en 2, uno es en este colegio, otro es en otro colegio donde también se trabajó a partir de la comunicación, donde también el diagnóstico era no leían, no escribían, no entendían, no comprendían, no venían, tenían problemas de conductas. Entonces, bueno, se trabajó sobre justamente esto, ¿no? Romper el aula, salir del aula, trabajar en una biblioteca, trabajar en el patio, a partir de otras prácticas de lectura y escritura para fortalecer en realidad esas prácticas en las que habían sido como hasta castigados, ¿no? Entonces pensaba en esto que vos decís recién, esta garantía, ¿no? Estos derechos que nosotros tenemos que tenerlo presente siempre como profes, y como profe de formación docente también pienso en estas prácticas que también he transitado con mis estudiantes, de
presentarles, o que ellos puedan presentar otras propuestas diferentes para llevar adelante, incentivar la escritura y la lectura justamente de estos estudiantes, ¿no? Eso, nada más quería comentar respecto a lo que estás diciendo vos. No, es interesante esto que vos decís, Liliana. Yo la verdad que te agradezco mucho tu participación, porque hay como un micrófono abierto, ¿no? Todo el tiempo, pero bueno, me pareció. Lo cerraron, sí, cerró. Ah, ok. No, creo que lo que estás compartiendo es una experiencia que pone en palabras muchas de las cosas dichas, ¿no? O sea, cambiando una situación educativa, aquellos chicos que aparentemente no leían, no escribían, no podían, cambia el escenario pedagógico, cambia el escenario también de aprendizaje. Y se pone en juego con una estrategia de apertura, como puede ser la radio, como puede ser un diario, como puede ser una revista, como puede ser una exploración sobre diferentes temáticas que uno hace a nivel comunitario en general. Y yo creo que es una clara expresión de las posibilidades que la pedagogía tiene. Cuando uno hace una pequeña apertura a esa gramática escolar que a veces, bueno, aparece como muy impuesta, aparece como muy desde lo instituido, y que uno le cuesta cuestionar, ¿no? Le cuesta alterar. Así que la verdad que es súper interesante. Sin duda el plan de mejora habilitó este tipo de iniciativas, pero también habilitó la reproducción de lo viejo, ¿no? Entonces uno puede encontrar en investigaciones que se hicieron sobre planes de mejora, bueno, una multiplicidad de instituciones que apostaron al apoyo escolar y a la tutoría. Entonces, donde fuertemente el plan de mejora se concentró exclusivamente en estos dispositivos. La pregunta es ¿por qué? Y la pregunta del por qué tiene que ver con que se renuevan las tradiciones. Nuestras tradiciones están centradas en ese apoyo individual al niño, al adolescente, en ese espacio compensatorio, y la posibilidad de construir propuestas alternativas como la que vos planteás no fueron las dominantes en una evaluación que hay en general de los planes de mejora. En realidad fueron como las más outsider, como las de menor predominancia. La mayor dominancia estuvo en la tendencia más clásica, ¿no? De generar espacios complementarios de apoyo escolar y tutoría, que no digo que no sean importantes, pero que a la hora de pensar el cambio del formato escolar son insuficientes, porque terminan por reproducir el modelo compensatorio, ¿no? Marcelo, nos quedaríamos, pero 3 días seguidos, pudiendo hablar con vos, tomar cada una de tus reflexiones y de tus conceptos, pero en realidad ya son casi las 9 de la noche. Sí, hay que cenar. Te agradecemos infinitamente tu predisposición. Bueno, vos sabés que este espacio para nosotros ha sido gracias a la colaboración de cada uno de los exponentes en el Congreso. Vos sos uno de ellos, para nosotros muy importante, y seguramente vamos a tener otro espacio que vamos a compartir y vamos a poder brindar, vamos a poder avisar a todos. Así que lamentablemente tenemos que cortar aquí. Sí, había una pregunta, veo ahí a Fernanda, pero bueno. Sí, a Fernanda, a ver, Fer, cortito, por favor, para que podamos hacer bien cortito. Simplemente es un comentario, porque lo que yo creo, después de haberlos escuchado a todos, por supuesto a vos también, Marcelo, obviamente, es que hay un montón de iniciativas que son no sé si individuales, pero que tienen que ver con las voluntades de muchísimos docentes que justamente que quieren introducir cambios en la educación secundaria, pero el cambio que hace falta es mucho más profundo. Es esto que vos mencionabas en relación a la gramática escolar, en relación al régimen académico, es decir, un cambio que posibilite otras cosas. Y creo que sobre todo lo que necesitamos los docentes son espacios de encuentro para trabajar juntos. Las condiciones de trabajo que tenemos los docentes de secundaria nos aíslan. Es decir, hay pocos momentos de encuentro para pensar trabajos articulados, para pensar otros modos de presentar
propuestas pedagógicas a nuestros estudiantes, incluso para pensar la enseñanza en un principio. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes trabas que existe hoy en la educación secundaria, ¿no? Que el modo en que está organizado el trabajo, que no pasa en el nivel primario, ¿no? Fíjense ustedes que son posibles otras cosas en el nivel primario. No es lo único, ¿no? Pero me parece que eso es clave para que no tengamos que estar trabajando aislados o echando mano a nuestras posibilidades de tiempo extra para juntarme yo con aquella y con el otro para organizar algo diferente, ¿no? Eso debería aparecer. Es difícil hacerlo porque este formato de la escuela secundaria es muy, muy viejo, digamos, y implica mover un montón de cuestiones. No es que no haya habido voluntad en ese sentido y que no... Yo sé que hay provincias que incluso han avanzado en eso. Pero bueno, creo que es un tema que da para conversar largo y tendido. Eso nada más. Gracias. Quizás una pequeña reacción, si me permitís, Claudia. Dale. 3 palabras. Claudia me está censurando porque ya viene la publicidad. Sí. No, yo estaba pensando en un libro de François Duvet que se llama ¿Por qué queremos las desigualdades? Y es interesante poder pensar en eso, porque lo que vos decís, Fernanda, no lo queremos todos. No todos queremos un cambio en el régimen académico, no todos queremos una reflexión crítica, no todos queremos proyectos curriculares integrados. Hay, digamos, esto por supuesto uno lo puede traducir al plano de la política, no me quiero meter en eso, porque ahí sí vamos a terminar muy tarde. Pero lo que quiero decir con esto es que tu planteo es un planteo que requiere previamente pensar en otras cosas, que es cuál es nuestro pensamiento acerca de qué pretendemos del campo educativo, qué pretendemos del otro, desde dónde nosotros nos posicionamos, ¿no? Cuando François Duvet se pregunta por qué queremos las desigualdades, lo que finalmente afirma es que una gran parte de la población quiere la desigualdad, porque estamos en un escenario de alto nivel de individualismo, por eso las tendencias que están apareciendo en el plano de la política, en un alto nivel de, podríamos decir, de ruptura respecto de principios que creíamos que estaban instituidos en relación a lo que son dinámicas de igualdad, la implicación del Estado. Entonces, lo que vos traes es sumamente importante, pero también hay que situarlo. Bueno, ¿en qué escenario de los sistemas educativos hoy por hoy estamos hablando? Porque yo te podría decir que este Zoom de hoy no necesariamente es replicable a un Zoom con todos los docentes del país, ni mucho menos. ¿Sí? Entonces, también me parece que es importante cuáles son las ideologías que hoy también circulan en el campo educativo, con la cual muchos de los que portamos, bueno, una intencionalidad vinculada con el cambio, con la emancipación, con la reflexión crítica, creo que más que nunca tenemos que estar juntos, ¿no? Ese es simplemente mi comentario. Así que bueno, te agradezco tu intervención, que es sumamente rica, y me callo porque Claudia me va a tirar con un martillo. No, voy a quedar como violenta. Bueno, realmente volvemos a agradecerte. Gracias a ustedes. En nombre de todos. No me agradezcan, a mí me encanta participar y charlar, así que bueno, cuenten conmigo. Va a haber una parte 2. Bueno. Vamos a tratar de generar una parte 2 con el instituto. Sí, o sea, ya nos vamos a permanecer en contacto. Bueno, agradecemos a todos y a todas por haber sido parte de este conversatorio, que realmente ha sido de excelencia, donde se ha puesto en tensión una problemática que atraviesa no solo al nivel secundario, sino que también a la formación docente. El intercambio entre quienes oyen, preguntan, disfrutan, hacen que la sesión haya sido realmente un éxito. Fíjate que ahora piden parte 2. Marcelo Krzyzewski, parte 2. Así que vamos a pensar en un próximo seminario. Hay que pensarlo. Bueno, yo les agradezco. Que tengan muy buenas noches. Bueno, el domingo ojalá que nos vaya bien. Les mando un abrazo. Ojalá. Marcelo, muchas gracias, Marcelo. Buenas noches a todos. A continuar
con el cuarto Congreso de Literacidad Crítica Mediática de las Américas. Así que pueden consultar el resto de las sesiones que tenemos, así como las de Marcelo, sigan inscribiéndose en nuestras redes sociales. Bueno, gracias Claudia, gracias Alicia, gracias Gustavo. Gracias. Todos, por supuesto. Gracias. Ojalá que todos. Gracias, Marcelo. Bien, hasta luego. Gracias.